El oro se prueba con fuego y la fe de los cristianos también. No siempre serán pruebas severas, pero habrá momentos, mis hermanos, cuando sentiremos que el horno de la aflicción está más caliente de lo habitual. Habrán pruebas que parecen ser soportables a pesar del dolor, pero habrán pruebas que permanecerán con el tiempo y serán más dolorosas que otras. Pero mis hermanos, Dios no ha prometido librarnos de las pruebas. El Señor nos ha dicho que los cristianos sufrirán, que experimentaremos pruebas constantemente mientras estemos en esta tierra. Hasta que Cristo regrese en gloria, los sufrimientos, las penas, las enfermedades, las aflicciones no cesarán. Así que no quiero engañarle como muchos. Quiero hablarles con la verdad a cada uno de ustedes. Dios nunca ha prometido librarnos de las pruebas, pero sí ha prometido guardarnos en ella. Pero Dios se ha prometido darnos la salida en medio de la tentación. Un ejemplo de esto lo encontramos en la historia que narra el profeta Daniel en el capítulo 3 de su libro que estaremos estudiando hoy. En este capítulo de la historia, mis hermanos y amigos, Daniel y sus amigos tenían probablemente unos 20 y tantos años de edad. Los personajes que vamos a leer en la historia de hoy tenían aproximadamente esa edad, unos 20 y tantos años. Eran muy jóvenes aún cuando tuvieron que afrontar esta severa prueba que veremos hoy. Sin embargo, nos dejaron un testimonio impresionante de lo que significa ser fieles a Dios sin importar el precio que tengamos que pagar por ello. Por eso quiero que me acompañen al libro del profeta Daniel y vamos a ver verso a verso la historia que nos relata el Señor en este libro. Y quiero que todos los que tengan su Biblia, por favor la abran y me sigan en el libro de Daniel, capítulo 3, y vamos a empezar leyendo el primer versículo. Declara la palabra de Dios. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entremos un poco al contexto de nuestro texto. Nosotros no sabemos en qué momento el rey de Babilonia, Nabucodonosor, mandó a construir este monumento. Aunque es muy probable que haya sido a raíz de lo acontecido en el capítulo 2 del libro de Daniel. Puede ser lo que encontramos en el capítulo 2 de Daniel que vamos a leer, lo que condujo al rey Nabucodonosor a levantar esta estatua. Nabucodonosor había visto en sueños una imagen inmensa con la cabeza de oro, la cual representaba su imperio. Él había tenido un sueño, recordarán, y no había quien lo interpretara, y vinieron diferentes sobres supuestamente capacitados para ello, pero ninguno podía interpretar el sueño. De hecho, según el texto en Daniel 2, Nabucodonosor ni siquiera recordaba exactamente cómo era. Y estos hombres no pueden descifrar el sueño, y Nabucodonosor manda a matarlos a todos. Y cuando Daniel escucha que Nabucodonosor ha tomado esta decisión, Nabucodonosor dice, ha tomado una decisión muy apresurada, vamos a ver qué sucede allí. Y Daniel busca la dirección de Dios, y es a Daniel quien usa a Dios para revelarle el sueño a Nabucodonosor y explicarle qué era lo que significaba el sueño de esta estatua. Y una de las cosas que le dice el profeta Daniel en Daniel capítulo 2, versículo 38 al rey Nabucodonosor es lo siguiente. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, Nabucodonosor, y te ha dado el dominio sobre todo, Nabucodonosor. Tú eres aquella cabeza de oro. Daniel le está diciendo a Nabucodonosor que esa cabeza de oro, a quien Dios daría ciertos privilegios, era el imperio de Nabucodonosor. Y creemos que en el capítulo 3...
Nabucodonosor manda construir una estatua inmensamente grande de unos 26 metros de altura, se podrán imaginar, luego de escuchar estas cosas. ¿Qué es lo que creemos que es lo que conduce a Nabucodonosor a levantar esta estatua? Bueno, eso significa mi imperio. Y en base a eso, él hace sus matemáticas en su mente y dice, me voy a levantar esa estatua. Al parecer, su orgullo se había inflado por lo que le había dicho Daniel en su interpretación del sueño. A pesar de que su reacción inicial había sido muy prometedora, como la vamos a leer en un momento. Daniel concluye su narración del capítulo 2 de Daniel diciendo lo siguiente en el verso 46 y 47. Parece que estuviéramos hablando un Nabucodonosor en el capítulo 2 y otro Nabucodonosor en el capítulo 3. Daniel 2, verso 46 al 47, dice la Escritura. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, esto es luego de la interpretación de Daniel, se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Este hombre parece estar humillado delante de Dios, reconociendo que Dios es el Dios de dioses, pero en el capítulo 3 parece que vemos a otro hombre. Indudablemente este hombre había quedado profundamente impresionado cuando Daniel le reveló el sueño y la interpretación. Parece que esto lo dejó en shock, impresionado. Este Dios tiene que ser poderoso, este Dios tiene que ser grande y por lo tanto es el Dios de dioses. Pero su impresión no produjo resultados permanentes, mis hermanos. Un tiempo después ordenaba construir una estatua en su propio honor para que el pueblo le adorara. Cuando versos antes leemos que él parece reconocer su inferioridad al humillarse y en adorar solamente al Dios de los cielos. Y esto nos enseña, mis amados hermanos y amigos, que las impresiones del corazón, por profundas que puedan ser, no deben equipararse a la conversión del alma. Como decía un comentarista, podemos tener nuevas nociones sin una nueva naturaleza. Entusiasmo y conversión no son sinónimos. No es lo mismo emocionarse, entusiasmarse con el Evangelio, que convertirse de corazón a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas no vemos hoy día quienes le predicamos el Evangelio y parecen mostrarse interesadas por la predicación? Y parece que nos emocionamos y a veces llegamos a decir, le falta esto para ser cristiano, y realmente le falta mucho para hacerlo. Hay personas que dicen, este domingo sí voy a la iglesia, me interesa eso que me dijiste. O a ver, volvamos a hablar de esas dudas que yo tengo sobre la Biblia. Y uno dice, está entusiasmado la persona, yo creo que ya está armado. Y sin duda alguna Dios puede usar esos momentos para mover a esa persona a la conversión. Pero hermanos, entusiasmo y conversión no son sinónimos. Nabucodonosor estaba impresionado, pero Nabucodonosor no estaba convertido. Y poco después, Nabucodonosor mostró lo que realmente había en su corazón. Este enorme monumento que mandó a construir era probablemente para honrar a los dioses babilónicos, pero también fue construido para honrarse a sí mismo, Hermanos y amigos, nadie llegará al cielo con su orgullo inflado, nadie. Ni nadie entrará por la puerta estrecha que lleva a la salvación si primero no destruye su estatua de oro. Es una puerta estrecha, no se puede entrar con equipaje allí. Para entrar por la puerta estrecha, que es nuestro buen Señor Jesucristo, por medio de la fe, tenemos que dejar todo de este lado de la puerta. Todo. Incluyendo esa estatua de oro que todos nosotros de alguna manera u otra nos hemos levantado.
Algunos se han levantado la estatua de oro del dinero. Algunos se han levantado la estatua de oro del trabajo. Algunos inclusive han levantado como estatua de oro sus propios hijos. Algunos han levantado su estatua de oro de muchas maneras, como la vanidad y muchas cosas más. Y yo tengo que decirles, con esa estatua de oro que te has levantado, nadie puede pasar por la puerta estrecha. Es como intentar entrar y ¡boom! Hacia atrás, y ¡boom! Hacia atrás. No se puede. Y si la volteas, ¡boom! Tampoco se puede. Y así tampoco entra. Y algunos están pretendiendo entrar por la puerta estrecha que lleva a la vida eterna con mucho equipaje, con mucho pecado, todavía amando los placeres temporales de este mundo, todavía levantándose estatuas de oro. Son necesarias ser dejadas atrás, abandonadas para poder entrar por la puerta estrecha. Mis hermanos, y como no era suficiente para él adorarse a sí mismo, hablando de Nabucodonosor, también este hombre emite un decreto en el que ordena que todos se deben postrar ante esa estatua y adorarle. Y aquellos que no se postrasen ante esa estatua serían arrojados en el fuego, en el horno de fuego. Y yo sé que muchos de los que están acá, estoy seguro que han leído esta historia. La han escuchado predicada, pero quiero que entren en ella con la mente en blanco hoy, como si nunca la hubiesen escuchado. Y sea el Señor hablando en nuestras vidas. Veamos ahora Daniel 3, versículos 3 al 6, y veamos sobre este decreto. Daniel capítulo 3, versículos 3 al 6, dice la palabra de Dios. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Imaginen el escenario. Hoy día en nuestro país nosotros estamos muy atentos a cada decreto de nuestro presidente. Y siempre estamos a la expectativa porque eso va a influir en muchas cosas de nuestra vida diaria. Imagínate escuchar en cadena nacional un anuncio como este. Hermanos, este hombre había traspasado los límites de su autoridad como rey. Y ahora quería gobernar la conciencia del pueblo. Y es muy posible que en todo esto hubiera una mezcla fatal de política y religión. Es lo que vemos aquí. Ante tal amenaza, todos los pueblos, mis hermanos, todas las naciones, todas las lenguas, se postraron y adoraron la estatua de oro que Nabucodonosor había levantado. Eso es lo que dice el verso 7 de Daniel 3. Que todos los pueblos, todas las naciones y lenguas se postraron. Terminaron obedeciendo el decreto por temor a entrar a ese horno de fuego terrible. Menos 3 jóvenes judíos. Una multitud, miles de personas postrados, obedeciendo el decreto del rey, y solo 3 jovencitos de unos 20 años dijeron: no, yo no. Estos jóvenes no estaban dispuestos a hacer concesiones ni a comprometer sus principios. Y eso nos lleva a nosotros a ver un poco más el escenario de la historia. Versículo 8 en adelante de Daniel 3. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina,
de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia, tenían un cargo, sobre los negocios de la provincia de Babilonia, y se los nombró Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Wow, hermanos. Estos muchachos estaban en medio de un conflicto muy grande. Pero en medio de todo lo que vemos allí, todo un pueblo, toda una multitud postrándose a adorar a otro Dios. A pesar de eso, como lo vemos en toda la historia bíblica, Dios nunca se queda sin testimonio y siempre preserva un remanente para honrar y glorificar su nombre. Y en este caso eran 3 jóvenes de unos 20 años. Y yo les quiero pedir que hagan un esfuerzo e imaginemos un poco lo que está pasando aquí. Imaginémonos un poco, por favor, imaginémoslo un poco de lo que está pasando aquí. Estos jóvenes están en medio de este conflicto, los van a matar y ellos tienen que tomar una decisión. Como decía hace rato, imagínate que tú y yo estemos en medio de eso. Se nos ha pedido por decreto presidencial que adoremos una estatua que ha levantado nuestro presidente para que la adoremos y todo aquel que no lo haga será torturado y asesinado. El presidente enviará sus fuerzas militares y policiales para ir buscando en cada hogar. Y aquel que no se postre ante su imagen, mátenlo, tortúrenlo, acaben con su vida sin importar su edad, estatus social, color o raza. Y tú estás allí escuchando el decreto. Imagínate en ese escenario y la pregunta es, ¿qué hubieras hecho tú? Es muy fácil leer una historia como esta, y más si ya aconteció. Pero mirar hacia ese acontecimiento que fue real, esto pasó. Esto es real. Y sigue pasando en muchos lugares y nos puede pasar. ¿Qué harías tú? Hermanos, estos jóvenes pudieron haber escogido el camino de la justificación y el camino de la racionalización. Bueno, todo el mundo está cediendo, incluso los judíos, porque allí había muchísimos judíos y el texto dice que todos los pueblos se postraron, incluyendo judíos. Yo dirían, bueno, nuestros hermanos se postraron. Y caer en la conclusión en la que llegan lamentablemente muchos llamados evangélicos hoy. Bueno, todo el mundo lo hace. Ya es común. ¿Qué vamos a hacer? Sáquese eso de la cabeza, hermano, si usted piensa así. Si usted es de lo que hace las cosas porque el resto hace lo mismo, usted está en un grave error. Error. Usted pertenece al reino de la luz y actúa como tal y vive como tal. Y estos jóvenes pudieron haber dicho, bueno, dicen Mesach, Abednego y a Sadrach, bueno, y si nos matan, ¿quién va a testificar de Dios? ¿Quién va a predicar el evangelio? A ver, sí, no habíamos pensado en eso. Bueno. O mira, nosotros creemos que esas son estatuas que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, pies y no caminan, manos y no palpan. Entonces Dios conoce nuestro corazón, que es la palabra que usan muchos evangélicos también hoy para hacer lo que se les da la gana. Bueno, Dios conoce nuestro corazón, Él sabe que no vamos a adorar esa estatua, postrémonos allí, Dios sabe nuestro corazón, Él no nos va a juzgar por eso, es una simple estatua. Ellos no piensan así. Ellos no piensan así. Ellos están pensando de otra manera. Ellos están pensando de otra manera. Ellos están dispuestos a ir al horno de fuego por ser fieles a Dios.
Hermanos, los cristianos nos encontramos muchas veces en un dilema como este. No necesariamente con la amenaza de perder la vida o ser llevados a un horno de fuego, no. Pero sí corriendo el riesgo de perder tu trabajo o perder amigos. Cuando te resistes a actuar como este mundo actúa, eso te va a costar. Cuando tu propio jefe, y de repente ocupas un puesto de contador o administrador, te pide que evadan impuestos, que lo hacen muchos en nuestro país, lamentablemente, que evadas impuestos, que alteres unas cifras en las facturas o en la contabilidad, y tú eres un hijo de Dios, tú tendrás que decir que no, así te cuesta el empleo. Tal vez no te van a enviar un horno de fuego, pero estarás en un dilema parecido a este. Cuando tus amigos en la universidad o en el vecindario donde vives te pidan que hagas algo que va en contra de la voluntad de Dios, te costará su amistad. Que aquellas personas con las que te la pasaste toda una vida, que quieres, con las que tienes muchas cosas en común, de repente se abran de ti, como dicen en mi país, y ya no se la quieran pasar contigo. Todos nos encontramos en dilemas como este cuando estemos dispuestos a honrar a Dios. Pero si tú eres uno de esos que usa la justificación para decir, bueno, el Señor sabe que yo no estoy obrando mal, yo me estoy sujetando a una autoridad, mi jefe. Romanos capítulo 13, error, de nuevo error. Nosotros estamos llamados a obedecer las autoridades civiles mientras éstas no nos lleven a pecar contra Dios. Te tocará tomar decisiones difíciles y encontrarte en dilemas como este cuando te toque honrar a Dios, cuando de repente te encuentres en esas mal llamadas iglesias donde lo que hacen es torcer las Escrituras, minimizar el sacrificio de Cristo, poner a Dios como un simple Dios de cartón. Te tocará la decisión de enfrentarte a esos pastores, de tomar la decisión de pararte por la verdad, así todos te señalen y te llamen divisor o hereje. Debes estar dispuesto a todo eso si realmente quieres honrar a Dios. Todos en algún contexto de nuestra vida nos hemos encontrado en algún dilema como este. Aún con nuestras propias familias. Cuando no hacemos lo que ellos hacen, que nos llevan a pecar, nos encontraremos con la burla y el rechazo de ellos mismos. Imagínate la escena, hermanos. Cientos de miles de personas, incluyendo un montón de judíos, postrados ante una estatua, temblando de miedo por el decreto del hombre más poderoso del mundo, mientras que 3 jóvenes de 20 años permanecen de pie en medio de la multitud. Era imposible que pasaran desapercibidos Sadrach, Mesach y Abednego. Todo el mundo postrado y ellos 3. Y todos los van a matar. Sí, nosotros lo sabemos, ¿cierto? Sí. Daniel 3, verso 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a estos jóvenes. La frase que Reina Valera traduce como acusar maliciosamente significa comer la carne de alguien. Es lo que significa. Su sentido metafórico es denunciar con el propósito expreso de hacer daño. Eso fue lo que fueron a hacer estos hombres. Y hermanos, los creyentes no debemos esperar que el mundo nos ame por portarnos rectamente. Hacer lo recto delante de Dios te va a traer problemas. Créelo, te va a traer problemas. Muchos no entenderán tus decisiones. Muchos las interpretarán a la luz de sus prejuicios, muchos distorsionarán tus motivaciones, te difamarán, hablarán de ti a tus espaldas y te acusarán falsamente. No esperes algo de los hombres. Tú debes hacer todo enfocado a la gloria de Dios. La frustración de muchos hombres en esta vida es que esperan algo de los hombres y cuando no lo reciben se frustran, se deprimen.
Lo único que podemos esperar de los hombres si nos comportamos rectamente es rechazo y burla. Por supuesto, cuando estos hombres fueron acusados delante del rey, la reacción de Nabucodonosor no se hizo esperar. Ya va, toda la multitud ha obedecido a mi edicto. Solo estos 6 hombres y unos muchachitos, tráigalos acá. Un hombre tan soberbio, tan orgulloso. Que le diga, no te voy a hacer caso. Al hombre terco, al hombre soberbio, cuando no se hacen las cosas como él dice, sí que le hierve la sangre. Y es lo que le está pasando a Nabucodonosor. Daniel 3, verso 13 al 15. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Es posible que el rey sospechara la mala motivación de los acusadores y por eso les pregunta, ¿es verdad? Hermano, ¿y cuánta insolencia de parte de este rey? Este mismo hombre que había reconocido en el capítulo anterior que el Dios de Israel era el Señor de los reyes, ahora se coloca a sí mismo en una posición de superioridad. Y pregunta, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y en el capítulo 2 dice, ese Dios grande, Dios de los reyes, Dios de los dioses, qué grande es vuestro Dios. Qué insolente. ¿No es esta la situación en la que nos enfrentamos cada día? Que aquellos que llevan un crucifijo en el pecho, o toman a Cristo en sus manos, o lo mencionan constantemente, son los mismos que en otros momentos se ponen por encima de Dios. Es lo mismo, no hay nada nuevo debajo del sol. Pero miremos el verso 16, lo que hacen estos jóvenes. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, mírenlos allí, los 3 jovencitos, con sus túnicas, 20 años, parados allí. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Wow. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y no solo eso, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que es levantado. Hay algunas cosas que quiero que veamos de estos jóvenes. En primer lugar, su valentía. Hay que tener pantalones, como decimos acá, para enfrentarse al rey más poderoso de la tierra, siendo un joven de 20 años y pararle y decirle, no haré lo que tú dices, porque yo voy a honrar a mi Dios. Y no solo eso, yo sé que Él me librará. Y no solo eso, y de ti también. En ningún momento negaron la acusación ni titubearon estos jóvenes. Qué ejemplo de coraje, qué ejemplo de valentía, mis hermanos. ¿Cuánta falta hacen en el día de hoy jóvenes y adultos así? Que a pesar de su corta edad estén dispuestos íntegramente a pararse firme para honrar a Dios, para decirle no al pecado, para decirle no a la tentación, para rechazar la tentación, resistirla. Porque si valentía es pararse firme por Dios y honrarle, entonces dejarnos arrastrar por el pecado es el mayor acto de cobardía que un hombre puede cometer. Cada vez que pecamos no solamente desobedecemos a un Dios santo que nos ha comprado con precio de sangre, sino que mostramos lo cobarde que somos. Algunos se rinden antes de luchar. Se dejan arrastrar por el pecado sin ni siquiera luchar con la tentación. ¡Cobardes! Pero los valientes son estos.
Eran hombres comunes como tú y yo, para que no los veas como una especie de Iron Man a ellos. No, eran hombres débiles como tú y yo. Y estos son los que se paran y dicen, no. Hermanos, se requiere valor para obedecer la ley de Dios. Pero ese valor solo es posible para aquellos que ven a Dios en medio de las circunstancias y le temen más a Él que a los hombres. Estos jóvenes no tenían temor a Nabucodonosor. ¿Y sabes por qué? Porque lo que los controlaba a estos tres varones era el temor a Dios. Como eran controlados por el temor a Dios, no existía cabida para temor a los hombres. Era lo que los controlaba a ellos. Pero estos jóvenes no solo mostraron valentía y coraje en medio de esta situación, sino que también mostraron fe. Miren lo que dice el versículo 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Esto es fe. Esto es fe. Y si acaso les tocaba morir, como quiera serían librados del poder terrenal de Nabucodonosor. De alguna manera ellos sabían que iban a ser librados. Si me quedo aquí, yo sé que mi Dios me librará. Y si parto de aquí muriendo en ese horno de fuego, me librará de ti, Nabucodonosor. Hermanos, debemos hacer lo que debemos hacer y dejar las consecuencias en manos de Dios. Como decía un comentarista, si hacer lo recto significa que somos arruinados, eso es asunto de Dios. Las consecuencias están en sus manos, pero el deber está en las nuestras. Nuestro negocio en esta vida es hacer lo que a Él le agrada, sin importar el costo, sin importar lo que venga. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y que el Señor se encargue del resto. Es que si yo les digo la verdad, se van a sentir muy mal. Haz lo que tienes que hacer, que Dios se encargue del resto. Hay consecuencias cuando somos fieles a Dios, como lo narra la historia de los versículos 19 al 23. Veamos. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro como contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Hermano, este sí que estaba bravo. Era mecha corta Nabucodonosor. Se molestó. O sea que si el horno poseía una temperatura para castigar a cualquiera en un estado normal, fue tanta la ira que produjo en él lo que estos jóvenes se lo dijeron en su cara, que dijo 7 veces más. Es como cuando alguien dice, te va a ir peor. Bueno, Nabucodonosor, les va a ir peor 7 veces, más fuerte de lo normal. Y dice el versículo 20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados en sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Miremos aquí 2 cosas. Primero, no fue suficiente meterlos en el horno. Que ellos podían tal vez intentar hacerlo. Los amarraron completamente. Dice, de sus mantos, de sus calzas, de sus turbantes y sus vestidos. Estabas completamente atados allí tirados. ¿Y saben qué otro detalle hay allí? Que los que estaban del otro lado calentando el horno se calcinaron. Los que están afuera se calcinan. Quiere decir que si estos estando afuera llegaron a esos niveles, los que estaban adentro debieron calcinarse antes y más rápido, ¿cierto? El rey de Babilonia no estaba acostumbrado a que una orden suya fuese desafiada de ese modo. El rey de Babilonia no estaba acostumbrado a que una orden suya fuese desafiada. Pero estos hombres lo hicieron para honrar a Dios. Y hermanos, en medio de ese horno de aflicción, en medio de ese dolor, en medio de lo que estos 3 hermanos nuestros estaban experimentando, como les dije al principio, Dios no ha prometido no traer aflicciones. Lo que Él ha prometido es estar con nosotros en medio de ella.
Y yo quiero que ustedes vean cómo lo hace nuestro buen Dios. Versículo 24 al 27 de Daniel 3. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones, y no solo eso, sueltos, que se pasean, no solamente sueltos. Estaban caminando allí. Era como un acto de humillación. ¿Qué tal? Y el hordo 7 veces más fuerte de lo normal. Que se pasean en medio del fuego, y dice el rey, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Era hermoso, glorioso. Verso 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego. Y mira lo que dice: siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, y miren esto, y ni siquiera olor de fuego tenían. Esta es una de las escenas más gloriosas del libro de Daniel. Estos jóvenes fueron echados en el horno de fuego. Lo primero fue que el fuego perdió completamente su poder de quemar. Perdió su poder el fuego. Impresionante. Ni siquiera olían a humo. Hasta la ropa que llevaban puesta se preservó intacta, mis hermanos. Pero vemos también que Dios no los dejó solo en medio de aquella situación. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió que su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Hermanos, el ángel del Señor se designa en el Antiguo Testamento al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad, previo a su encarnación. ¿Qué quiere decir esto? Cristo mismo se hizo presente en el horno de fuego junto a Sadrach, Mesach y Abednego. El Salvador estaba allí. El gran rey, el príncipe de paz, el consejero, el admirable, el Dios fuerte, se hizo presente allí. Aquel quien declara el escritor de Hebreos que se compadece de nuestras debilidades. Aquel que dice el escritor de Hebreos que es nuestro sumo sacerdote, el perfecto sacrificio, quien intercede por nosotros, por quien podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, con quien caminaron los apóstoles, a quien veremos cuando Él regrese en gloria. Estaba allí en el horno de fuego Jesús mismo. Dios no ha prometido librarnos de pasar por el horno de fuego. Tú y yo pasaremos por el horno de fuego. Algunos que están aquí tal vez estén en ese horno. Pero sí, Dios ha prometido estar con nosotros cuando tengamos que pasar por el horno de fuego, como lo hizo Cristo en medio de ese horno junto a ellos. Y Dios usará esa aflicción para su gloria y para el bien de nuestras almas y para fortalecer la fe y el valor de su pueblo. Aquellos que ven a Dios en medio de sus circunstancias difíciles pueden mirar atrás las dificultades que han visto y pueden decir que gracias a eso su fe no es la misma que la de ahora. De hecho, gracias a todas las tribulaciones que en el pasado atravesaron, hoy pueden lidiar con las pruebas del presente de otra manera. Por eso damos gracias por las pruebas. Por eso nosotros vemos el aquí y el ahora, pero Dios lo ve todo. Si tan solo Dios nos pudiera decir y con claridad a cada uno de manera personal nos dijera: si tú supieras lo que viene más adelante, dirías: dale, Señor.
Un músculo, para hacerse fuerte, debe ser ejercitado. Si queremos una fe fuerte, esta debe ser ejercitada. Y el horno de fuego es el medio para ejercitar tu fe. Algunos, debido a resistirse a las pruebas y a no querer ver a Dios en las aflicciones, tienen músculos flácidos, una fe débil. Pero aquellos que ven a Dios en cada circunstancia de su vida, pequeño o grande, ejercitan su fe de tal manera que pueden crecer en la gracia y ser conformados a la imagen del glorioso Salvador Jesucristo. Así como estos jóvenes lo vieron. Ellos no tenían su fe puesta en un Dios débil o simplemente era una fe basada en emociones. No, era una fe basada en la verdad, en lo que ellos conocían de su Dios. La Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y bien ha dicho un siervo del Señor. Si la fe viene por el oír la palabra de Dios, la fe debe ser fortalecida al oír y al meditar en la palabra de Dios igual. Pero la fe de muchos es débil porque no leen la palabra de Dios. Porque ella no es su esperanza, no es su anhelo. ¿Cómo puedes tener una fe fuerte si está cimentada en cosas débiles? Y Nabucodonosor reacciona. Verso 28 al 30. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar otro Dios que su Dios. Por lo tanto, vean cómo Dios es glorificado acá. Me encanta esta parte. Dios siempre estripa completamente el orgullo del hombre. Por lo tanto, Nabucodonosor, aquel que se jactó y que le preguntó, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Mira lo que dice ahora. Por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego será descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Aquel que dijo, ¿alguien los puede librar de mi mano? Ahora dicen, no hay Dios como este que pueda librar a alguien. Y dicen el 30, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. El mismo hombre que menospreció a Dios, ahora se ve forzado a reconocer que el Dios en el cual estos jóvenes confían es digno de todo honor y reverencia. Hermanos, toda soberbia será abatida. Toda arrogancia será aplastada, porque todos tendrán que postrarse y reconocer que nuestro Dios es Dios. La Biblia declara que en el día que Cristo venga en gloria, toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor, pero no para salvación, sino para ser humillados. Y ver que ese Dios que un día rechazaron, si era el Dios que estos hombres llamados cristianos predicaron. Y terminarán humillados. Ese día todos serán humillados. Aún el que se jacta de ejércitos, de dinero, de conocimiento, será aplastado. Porque nuestro Dios así obra para su gloria. Y Dios siempre, siempre será puesto en alto en medio de tu dolor. Y tú tienes esa responsabilidad de engrandecer, de magnificar y de glorificar a Dios en medio del sufrimiento. ¿Saben qué es lo que pasó aquí? Gracias a la fe de estos muchachos y a la valentía de estos muchachos que venía de Dios, los otros hombres tuvieron que reconocer la grandeza de Dios. Por eso cuando tú dudas en medio de la aflicción y eres arrastrada por ella, como si no tuvieras a Dios, haces que los demás hombres piensen que tu Dios es un Dios inútil. ¿Ese es el Dios tuyo? ¿Y ese es el Dios en que me dices, busca a Dios, busca a Dios? Yo no quiero ese Dios. Pero cuando tú en medio del dolor y de las pruebas manifiestas esa paz que sobrepasa todo entendimiento,
ese gozo inigualable que es una virtud del Espíritu, los hombres les tocará engrandecer el nombre de Dios, porque cuando te diga, ¿por qué razón lo haces? Gracias al Dios de la Biblia. Y déjame hablarte de Él. Wow, yo quiero conocer a ese Dios. Por eso no debemos dejarnos invadir por la incredulidad en medio de la aflicción. Por la razón que hemos visto, no estamos solos en medio del dolor. No estamos solos en medio de las decepciones de esta vida, en medio de las tribulaciones de esta vida, en medio de las enfermedades de esta vida, en medio de las burlas que recibimos en esta vida. No estás solo, no estás sola, mi hermana. Él está contigo en ese horno. Y si la prueba se agudiza en tu vida y aumenta el calor en ese horno, que puede ser eso lo que te está pasando o te pueda terminar de pasar, aunque se ponga más caliente, Él está ahí. Y nosotros debemos estar en el horno de nuestras aflicciones, como Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Cómo? Atados, reconociendo nuestra debilidad, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que no podemos salir de la prueba solos, que necesitamos que venga el Rey y nos desate y se pase con nosotros en medio de la aflicción, y que sus promesas se hagan palpables en tu vida y en la mía. Que podamos reconocer que Él está de nuestro lado. Que los hombres, al ver cómo llevamos nuestras aflicciones, puedan glorificar el nombre de Dios. Y pensar en que ese es un Dios poderoso y soberano, y no un Dios débil, frágil, como el que ellos sirven. Yo no sirvo a un Dios que cabe en la cartera. Yo no sirvo a un Dios a quien le tengo que poner un vaso con agua porque si no se muere de sed. No. Mi Dios es un Dios independiente, Él no necesita de mí. Yo sí necesito urgentemente, desesperadamente de Él. Eso es lo que tú y yo necesitamos de Dios. De Él, de la fuerza y el motor de nuestras vidas, Dios. Tu vida y la mía serán frágiles, inútiles, si echamos a Dios de nuestras vidas. Él es el centro, Él es la esperanza, Él es el amor, la bondad encarnada. Por eso Cristo nos dice en el Evangelio de Juan, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, el que oye la palabra de Dios y cree no tiene de qué temer. Porque Cristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, no tiene nada de qué temer. Él dice que podemos acercarnos al trono de la gracia y Él vendrá al oportuno socorro. Él viene a socorrerte en el horno de fuego. Y si le ponen más calor, que le pongan, pero Él va a estar allí. Si no puedes porque estás atado, cuando reconoces que eres un gusano y un hombre débil y una mujer débil, Él está ahí para ayudarnos y decirnos, tu fuerza está en mí. Decirnos, ¿se te olvida que todo lo puedes en Cristo? Decirnos que Él es nuestra fortaleza. Recordarnos fortaleceos en el poder de su fuerza. Quiera Dios que muchos obtengan hoy, por la fe, el perdón de sus pecados y el don de la vida eterna. Entonces comenzarán a comprender algo del coraje que estos jóvenes manifestaron. Porque comenzarán a tener comunión cercana con el Dios al que ellos conocían y en el cual confiaban. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Y yo tengo que decirles que si ustedes han creído en Cristo y han obtenido el perdón de sus pecados por medio de la fe, el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego es tu Dios. Y si a ellos los libró de ese horno de fuego, a ti te librará, porque tú eres su hijo y te ama tanto como a estos tres muchachos. Cuando estemos en el cielo podemos ver a estos tres jóvenes y decirle cuánta valentía. Pero principalmente
Porque el centro no son ellos tres. Principalmente adorar a Dios, quien fue el que les dio esta fuerza que ellos necesitaban en medio del temor. ¿Recuerdan el salmista? En el día que temo, en ti confío. ¿Recuerdan eso? Nuestra fe será probada. Pero Dios nos ha dotado de las fuerzas de su Espíritu para fortalecernos en medio de ella. No hay prueba que sea más poderosa que nuestro Dios. Enfermedad, sanó muchos enfermos. Muerto, resucitó a unos como lo vimos en la lectura de hoy. Muertos espirituales, nos levantó de los muertos. Aquí solo vemos un montón de hombres y mujeres que han resucitado, esperando a la próxima resurrección. Aquí, hermanos míos y amados, quiero animarles a confiar aunque la vida duela. Y sé que he dicho esto muchas veces, pero quiero que lo tengan presente en sus mentes. Es el último mensaje en cierto sentido que por ahora, junto con el de la semana pasada, he tocado y tocaré sobre la fe en medio de la prueba. Pero quisiera que este mensaje quede en vuestras mentes. No importa cuán caliente esté el horno, Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido estar allí. Y tú y yo podemos decir, Padre mío, aunque tenga este dolor, aunque muchas oraciones no han sido respondidas, aunque me pregunto cuándo esto terminará, puedo decir que tú estás conmigo. Pero cuando nuestro Salvador estuvo en la cruz del Calvario por nuestras maldades, Él tuvo que decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Mis enemigos se burlan de mí y menean su cabeza. Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero tú y yo podemos decir, Padre, a pesar de lo rebelde que soy, tú nunca me abandonas. Dios siempre ha estado allí, solo que debido a nuestra incredulidad no lo hemos visto. Yo te pido pienses bíblicamente en sus promesas y en lo que Él declara para nosotros. Y no te dejes invadir por la venda de la incredulidad. La incredulidad es una venda que cuando la abrazamos se coloca en nuestros ojos y no nos permite ver a Dios. No dejes que te invada y confía. Aunque estés tirado en el piso, tirada en el piso sin aguantar ya tantos golpes de esta vida. Porque como decíamos la semana pasada, que un día recibamos una enfermedad, un dolor, una mala noticia, pero cuando ésta permanece en el tiempo y no cesa, el dolor sí que se hace fuerte. Y solamente el que está allí puede entenderlo. Pero, Dios ha prometido estar con nosotros en la aflicción. Y no solo eso, librarnos de ella. Se trata de fe. Fe. Es fe. No fe en ti. No fe en las circunstancias. Fe en el Dios que todo lo puede y en su Hijo quien nos pagó por nosotros, por cada uno de nuestros pecados, incluyendo nuestra incredulidad. Oremos.